¿Sabes quiénes fueron los primeros 5 papas de la Iglesia Católica? Desde San Pedro, elegido por el mismo Jesús, hasta los primeros sucesores que mantuvieron viva la fe incluso en tiempos difíciles. La historia de la Iglesia comenzó con grandes líderes. Mira este video y descubre quiénes fueron los primeros 5 papas y su importancia para el cristianismo. El primer papa de la Iglesia Católica fue San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Quién fue San Pedro? Su nombre original era Simón y era pescador en Galilea. Jesús lo llamó a seguirlo y lo rebautizó como Pedro, Kepas, que significa roca, simbolizando su papel fundamental en la fundación de la Iglesia. ¿Por qué fue el primer papa? Jesús le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos». Mateo 16, 18, 19. Este pasaje es visto como la institución del papado, convirtiendo a Pedro en el primer líder de la Iglesia. ¿Qué hizo Pedro? Predicó el Evangelio después de la resurrección de Cristo. Fue uno de los principales líderes de la Iglesia primitiva. Evangelizó en Jerusalén, Antioquía y Roma. Fue martirizado en Roma, siendo crucificado cabeza abajo en el año 64 d.C., bajo el mandato del emperador Nerón. El legado de Peter. Pedro es considerado el primer obispo de Roma y el fundamento de la sucesión papal. Su tumba se encuentra debajo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El segundo papa de la Iglesia Católica fue San Lino. ¿Quién fue San Lino? San Lino fue el sucesor directo de San Pedro y gobernó la Iglesia entre los años 67 y 76 d.C. aproximadamente. Nació en la región de Toscana, en Italia, y es mencionado en la Biblia por San Pablo en 2 Timoteo 4:21, lo que confirma su importancia en la Iglesia primitiva. ¿Qué hizo como papa? Fue el responsable de organizar y fortalecer la Iglesia en Roma durante un periodo de gran persecución contra los cristianos. La tradición sostiene que decretó que las mujeres debían cubrirse la cabeza dentro de las iglesias, costumbre que se mantuvo durante muchos siglos. Continuó la obra de evangelización iniciada por Pedro, asegurando la sucesión apostólica. ¿Cómo murió? San Lino fue martirizado por su fe, probablemente bajo el gobierno del emperador Vespasiano o Tito, siendo uno de los primeros líderes cristianos en dar su vida por el Evangelio. Fue enterrado cerca de San Pedro, en el Vaticano. El legado de San Lino. Aunque menos conocido que Pedro, San Lino jugó un papel esencial en la continuidad de la Iglesia y en la transición del liderazgo apostólico al papado. El tercer papa de la Iglesia Católica fue San Anacleto, también conocido como San Cleto. ¿Quién fue San Anacleto? San Anacleto fue el papa que sucedió a San Lino y gobernó la Iglesia aproximadamente entre los años 76 y 88 d.C. Se le considera uno de los primeros papas que organizó la Iglesia en Roma, manteniendo la continuidad de la misión de los apóstoles tras la muerte de San Pedro. Aunque los detalles sobre su vida son escasos, a menudo se le recuerda por su compromiso de preservar la fe cristiana y brindar guía espiritual a la Iglesia en tiempos difíciles. ¿Qué hizo como papa? San Anacleto trabajó para consolidar la estructura de la Iglesia primitiva y fortalecer la fe cristiana en un tiempo de persecución. Se le atribuye tradicionalmente la organización de los primeros ministerios eclesiásticos en la Iglesia, incluida la institución de los diaconados y otros servicios litúrgicos. También habría contribuido a la definición de algunos rituales litúrgicos, estableciendo un cierto orden en las celebraciones y en la predicación. El legado de San Anacleto.
San Anacleto es considerado uno de los grandes pilares de la Iglesia primitiva y jugó un papel importante en la transición de la Iglesia naciente hacia una estructura más organizada. Se le recuerda por su celo en mantener la unidad de la fe y su fidelidad a la misión apostólica. ¿Cómo murió? San Anacleto, como muchos papas de su época, fue martirizado por su fe. Aunque la fecha exacta de su muerte no está clara, se acepta generalmente que murió como mártir durante el reinado del emperador Domiciano, un período de gran persecución de los cristianos. El cuarto papa de la Iglesia Católica fue San Clemente I. Fue uno de los primeros papas en dejar un legado significativo en la historia de la Iglesia. ¿Quién fue San Clemente I? San Clemente I fue papa aproximadamente desde el año 88 al 97, decrecé, sucediendo a San Anacleto. Nació en Roma y es tradicionalmente identificado como uno de los primeros papas no apóstoles, ya que no fue uno de los 12 discípulos originales de Jesús, pero tuvo una fuerte conexión con la Iglesia primitiva. ¿Qué hizo como papa? Carta a los Corintios. San Clemente I es quizás más conocido por su primera carta a los Corintios, uno de los escritos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento. En esta carta instó a la comunidad cristiana de Corinto a restablecer la paz y el orden en la iglesia local después de las divisiones internas. Destacó la importancia de la unidad y de la jerarquía eclesiástica, organización de la iglesia. Durante su papado, San Clemente ayudó a solidificar la estructura y la jerarquía de la Iglesia Católica, organizando los ministerios y fortaleciendo el papel del obispo de Roma. Martirio. San Clemente I es considerado mártir. La tradición dice que fue exiliado para trabajar en las minas de la región de Crimea, donde murió por su fe, probablemente en el año 97 d.C. El legado de San Clemente I. San Clemente I es venerado como uno de los primeros papas que ayudó a solidificar la estructura de la Iglesia, y su carta fue muy influyente para la Iglesia primitiva. También se le considera uno de los primeros defensores de la autoridad papal, estableciendo una base para la sucesión apostólica que seguiría siendo central para la Iglesia Católica. Se celebra el 23 de noviembre y su memoria se celebra con gran respeto en la tradición católica. Y llegamos a nuestro quinto y último papa en este viaje a través de la historia de la Iglesia Católica. San Evaristo, quinto papa de la Iglesia, jugó un papel fundamental en el refuerzo de la estructura de la Iglesia primitiva y la consolidación de los primeros ministerios eclesiásticos. Descubramos juntos su aportación a la Iglesia, su liderazgo y el martirio que lo convirtieron en ejemplo de fe y valentía. ¿Quién fue San Evaristo? San Evaristo fue papa desde aproximadamente el año 105 al 115 d.C., sucediendo a San Clemente I. Nació en Roma y, según la tradición, fue papa durante un importante periodo de consolidación y expansión de la Iglesia cristiana. ¿Qué hizo como papa? Fortalecimiento de la estructura de la Iglesia. Durante su papado, San Evaristo jugó un papel importante en la organización y el fortalecimiento de la Iglesia en Roma. Ministerios eclesiásticos. También se le atribuye la institución de ministerios como el de los subdiáconos, además de ser una figura clave en la organización de las primeras celebraciones litúrgicas y sacrificios en la Iglesia. Martirio. Aunque los detalles de su muerte no están del todo claros, se acepta ampliamente que fue martirizado, probablemente durante las persecuciones contra los cristianos. El legado de San Evaristo. San Evaristo es recordado por su contribución al crecimiento y estructuración de la Iglesia primitiva. Ayudó a asegurar la continuidad de la fe cristiana y consolidó la organización de la Iglesia en un momento crítico en el que la persecución de los cristianos estaba en aumento. Y así concluimos nuestro viaje a través de los primeros papas de la Iglesia Católica.
Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para seguir siguiendo más historias inspiradoras de nuestra fe. Activa la campanita para recibir todas las novedades y estar al día de los próximos vídeos. Deja tu comentario a continuación y cuéntanos qué te pareció esta historia. Gracias por ver. Que Dios los bendiga a todos.